Hola amigos, el día de hoy les vamos a traer un poco de la historia de la Ciudad de México. Concretamente vamos a observar cómo el metro de la ciudad se fue transformando poco a poco y para ello nos vamos a ayudar con un mapa que creé para ir cómo se fueron inaugurando las diferentes líneas y las diferentes estaciones a lo largo del tiempo. En cierto modo nos ayuda un poco a ver cómo ha ido evolucionando toda la movilidad en la ciudad, así que vamos para allá. Aquí es la primera parte en la cual pues no hay nada, es decir, todo se basa en que no se ha construido absolutamente nada. Entonces, la primera parte construida fue un pequeño tramo que iba apenas desde Zaragoza hasta Chapultepec. Las personas que conozcan la Ciudad de México sabrán de qué estoy hablando. Entonces este fue el pequeño tramo que se inauguró en 1969. Esto era todo lo que era el metro. Posteriormente se inauguró una estación más, es decir, se extendió hasta Juanacatlán, cosa que fue hasta un año después, en 1970. Después se empezó a construir la línea 2, la línea azul, que iba desde Pino Suárez hasta Tasqueña. Esa era la segunda línea, y bueno, como pueden ver es aquí como un pico de Minecraft, ¿no? Terminaba siendo las líneas del metro. Posteriormente se agregó hasta Tacuba, un trayecto que iba desde Pino Suárez. Esto ya venía para hacer una extraña X, ¿no? De manera que pues ya había dos líneas que se intersectaban únicamente en Pino Suárez. Pino Suárez era la única estación de correspondencia por aquellos años 70. Y después sucedieron dos cosas a la vez. Inauguraron un tramo desde Juanacatlán hasta Tacubaya y comenzó la construcción de la línea 3, la que va ahora desde Universidad de Indios Verdes, pero que por aquel tiempo apenas iba desde Tlatelolco hasta Hospital General. Ambas estaciones, este primer tramo y Tacubaya, se inauguraron el mismo día, 20 de noviembre de 1970, justo el día de la Revolución. Después se agregó simplemente la estación Observatorio, que terminaría siendo pues la estación final de la línea 1, ¿no? La terminal pues. Después se agregó el tramo de La Raza, que esto fue ya hasta 1978, es decir, los años 70 transcurrieron y bueno, esto era básicamente todo lo que había para transportarse el metro, hasta La Raza. Posteriormente se agregó ahora sí el tramo a Indios Verdes. Actualmente pues hasta ahí llega esa línea y eso fue a finales de los años 70, en 1979. Posteriormente se inauguró una estación más que fue Centro Médico. Centro Médico que posteriormente pues se convertiría en una estación de correspondencia, porque por aquel entonces simplemente era una estación de paso. Bueno, una terminal básicamente. Después se agregó un tramo extra hasta Zapata, Etiopía, Eugenia, División del Norte y Zapata. Entonces ya teníamos tres líneas más o menos pues amplias, ¿no? Que te pueden llevar desde un punto muy lejano como Indios Verdes hasta Tasqueña. No estaba tan mal, pero bueno, falta mucho para lo que tenemos actualmente. Después comenzó la construcción de la línea 4, la que va de Martín Carrera hasta Santa Anita. Por aquel tiempo simplemente tenía hasta Candelaria, de manera que ya había más estaciones de correspondencia: Hidalgo, Valderas, Pino Suárez y ahora Candelaria. La construcción de esta cuarta línea comenzó en 1981, es decir, ya entrados en los años 80, y se empezó después a construir la línea 5, la que va de Pantitlán hasta Politécnico, pero que entonces solo tenía de Pantitlán a Consulado. ¿Okay? Entonces esto era básicamente el metro de inicios de los años 80. Después se agregaron tres estaciones más: Fray Servando, Jamaica y Santa Anita, de manera que la línea 4 estaba ya completada. Bueno, completada con respecto a lo que ahora es, que se trata de una línea pues de muy pocas estaciones. Después se agregó una conexión entre La Raza y Consulado. Este tramo se construyó
en 1982, es decir, todavía a inicios de la década de los 80. Posteriormente se completó la línea 5 con un tramo desde La Raza hasta Politécnico. Y todo esto se acabó hacia el año de 1982, pero en agosto. Este tramo de La Raza a Consulado se construyó en julio de ese mismo año. Después tenemos este pequeño tramo de Zapata a Universidad, de manera que la línea 3 también ya estaba completada. Es una línea muy larga, como pueden ver, pues se extiende por prácticamente el norte hasta el sur de la ciudad, ¿no? Y bueno, se terminó finalmente en 1983. Posteriormente se iniciaron ya las construcciones para la línea 6, la línea roja que está pues al norte, pero de momento solo iba de Rosario a Instituto del Petróleo, se conectaba con la línea 5. Bueno, se conecta, pero a inicio. Posteriormente sucedieron dos cosas que le dieron a la línea 1 y la línea 2 la longitud que tienen actualmente. Se trata de la creación del trayecto de Zaragoza a Pantitlán y de Tacuba a Cuatro Caminos. De manera que para el año de 1984, la línea 1, 2, 3, 4 y 5 ya estaban completadas. Desde Cuatro Caminos hasta Tasqueña, de Observatorio a Pantitlán, de Indios Verdes a Universidad y de Politécnico a Pantitlán. Ahora solo queda pues construir más líneas, ¿no? Y nos enfocaríamos pues en las líneas de las 6 para adelante. Y así fue como la línea 7 se empezó a construir con 3 pequeñas estaciones, San Joaquín, Polanco y Auditorio, que se conectaban con Tacuba. Posteriormente se construyó Constituyentes para conectar ahora con Tacubaya. De manera que pues ya había aquí un pequeño triángulo, ¿no? Y estaban ya conectadas todavía más la línea 1 con la línea 2. Estas estaciones se construyeron a mediados de los años 80. Básicamente en el año de 1985. En 1985 fue cuando este tramo se había completado. Y así era como se veía a mediados de los 80. Posteriormente se agrega el trayecto hasta la estación terminal Barranca del Muerto. Todo esto igual en 1985. En 1985. Posteriormente se agrega el tramo de Instituto del Petróleo hasta Martín Carrera, conectando así ya 3 líneas, con la línea roja, la línea del Rosario a Martín Carrera, y ya se había completado. De manera que las líneas de la 1 a la 6 ya estaban completas. Todo esto hacia 1986. En 1980. Después comenzó a construirse la línea 9. Cosa curiosa, ya que a pesar de que aún no estaba construida la línea 8, ya se había empezado a construir la línea 9, la que va ahora desde Pantitlán hasta Tacubaya. Sin embargo, en aquel entonces simplemente iba de Pantitlán a Centro Médico, conectando con varias líneas más. Y finalmente se terminó de construir el trayecto que tiene ahora, que va hasta Tacubaya. Aquella línea, la línea Café, terminó finalmente de ser construida para el año de 1988. Así que a finales de los 80 ya había bastantes líneas. Posteriormente se terminó de construir esta línea, la línea 7, conectando el Rosario con Tacuba. De manera que ya teníamos varias líneas completas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 9. Falta la 8, falta la A, falta la B y falta la 12. Considerando que ya vamos en la 9, pero falta la 8, lo prudente sería construir la línea 8, ¿no? Pues no, se decidió que primero se iba a inaugurar la línea A. Es decir, teníamos la línea de la 1 a la 7, se saltaba la 8, iba a la 9, la A, que puede considerarse como la línea 10, pero no había línea 8. Pero oye, ¿quieres línea 8? Pues te doy tu línea 8. La línea 8 y la línea A se inauguraron completas, no hubo tramos como con todas las demás líneas. La línea A fue primero en el año de 1991 y le siguió la línea 8 en el año de 1994.
Entonces a mediados de los 90 teníamos que esto era el mapa de el metro de la Ciudad de México. Sin embargo, sucedió algo, se conectó aquí al noreste con el Estado de México y para ello se decidió que se construyera la línea B, que originalmente tan solo iba de Buenavista a Villa de Aragón. De manera que esto era el metro. Pero después, hacia el año 2000, se construyó el tramo extra de Villa de Aragón a Ciudad Azteca. Y tenemos esta pequeña colita que va hacia arriba. Durante la primera década del nuevo milenio, este era el mapa del metro de la Ciudad de México. Fue hasta 2012 cuando se construyó la llamada línea dorada al sur de la ciudad, que es esta, la que va de Mixcoac hasta Tláhuac, llegando a lo que tenemos actualmente, que este es el mapa del metro de la ciudad, con todas sus estaciones, todas sus conexiones y toda la gente. Así que si quieren ver cómo va todo rápido sin cortes, pues vean este pequeño timelapse. Es curioso, ya que al principio, durante los últimos 30 años del siglo pasado, se iban construyendo poco a poco. Se construía un tramo, después otro tramo, después otro tramo. A veces simplemente había una inauguración de una sola estación, como pudieron ver. Y sin embargo, en los años 90 y pues la estación 12, se construyeron todas de un jalón. Se construyó la línea A, la línea 8, pues se inauguraron de golpe, igual que la línea 12. Y bueno, la línea B se construyó tan solo en dos partes diferentes, lo cual es bastante interesante ya que las demás se construían poco a poco. En 1985. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poco de la historia. Recuerda, la primera vez que había metro en la ciudad fue en el año de 1969, es decir, hace ya 50 años. Es decir, el metro ya es bastante viejo. Esperemos que pronto inauguren más estaciones y también espero que te haya gustado este video. En 1985.